Cordial saludo. En esta ocasión voy a hacer una breve disertación acerca de un tema que he escogido, que es el tema de la esclavitud, del racismo, todo dentro del marco de la geopolítica, de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar, de el pregrado de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Antes me gustaría, primero que todo, definir el concepto que tengo acerca de la geopolítica. Como yo he leído, la geopolítica es una ciencia que anteriormente no era considerada una ciencia, ahora ya lo es, y es una ciencia que a través de la geografía política y los estudios regionales y la historia estudia las causalidades y futuros efectos que ocurren en la vida y en la historia de los diferentes pueblos en relación con la geografía y con los factores económicos y raciales. Como dije anteriormente, escogí el tema del racismo, un tema que pues lo quiero enmarcar en medio del, explicándoles a ustedes todo lo que es la parte de la marginación de las poblaciones enteras, del exterminio racial, de las, digamos, porque algunas naciones presumen de ser razas superiores a otras, y algunas teorías que también encontré que explican acerca de por qué ocurre este fenómeno. La esclavitud, pues obviamente, como todos conocemos, nació en África, en Sierra Leona, más o menos en el siglo XVI y XVII. Este racismo siempre, por lo general, esta esclavitud fue debido a que las grandes potencias, con su poder, hablo del poder político, y con su riqueza, que aquí en este caso se convertiría como en el poder económico, subyugaban a las personas que consideraban inferiores. En este caso, personas que consideraban de otro color o personas que consideraban de otra forma de pensar diferente o simplemente a su modo de ver inferiores. Entonces, eran esclavizados, había traficantes, había personas que eran ya mercaderes del tema de los esclavos. Y no solamente ocurrió con las personas de raza negra, sino también con indios. Incluso en la Biblia se habla, hay una parte donde nos explica que debido a un caso que ocurrió con Noé en el libro de Génesis, maldijo a uno de sus hijos porque se burló de él estando desnudo. Entonces esa es como una justificación teológica que hay en algunas partes del mundo apoyadas por la religión de la esclavitud. Entonces no se necesitaba obligatoriamente ser de un color o ser indio, simplemente con ser inferior ya también se le podía considerar esto racismo o esclavitud. Precisamente de la palabra racismo nació, perdón, de la palabra raza nació el término racismo. Entonces, me parece un tema muy interesante el tema de la geopolítica porque según lo que yo he leído, se habla de que la geografía política anteriormente no se había institucionalizado. Cuando se institucionalizó, comenzó a acuñarse términos como la geopolítica, como la geopolítica, como las relaciones internacionales, como los estudios políticos. Todo esto a raíz de los grandes acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Acontecimientos como guerras, como problemas de colonialismo, mucho antes de las guerras, como asuntos que tienen que ver con la parte de la geografía, la delimitación de los países y todo lo referente a la marginación que ha ocurrido no solamente en África, sino en Estados Unidos, en el continente europeo, en Inglaterra especialmente, donde se puede decir que a nivel histórico es donde más esclavitud hubo y donde aún en algunas partes, por ejemplo como Estados Unidos, se siente y se ve que ahí existe racismo. Este exterminio racial por parte de muchos países tiene un fundamento y es la teoría de Charles Darwin que habla sobre la selección natural. Esta teoría muestra que si en los animales, por ejemplo, hay unos animales que mmm, se comen a otros, viven a costa de otros o subyugan a otros, entonces Charles Darwin pensó en algún momento que por qué no en los humanos puede ocurrir lo mismo. Debido a esto, pues, surgió una serie de movimiento donde las personas, pues, que consideraban y que estaban de acuerdo con todo lo que ocurría con esta teoría de Charles Darwin, pues, llegaron a llamarse darwinistas sociales. Estos darwinistas sociales, curiosamente, eran muchas personas que
se consideraban intelectuales de esa época. Por ejemplo, Winston Churchill, por ejemplo, H.J. Wells, entre otros. Entonces esto llegó a considerar, a generar una ciencia que me parece muy curiosa y es la eugenesia, que es una ciencia determinada por una persona que primero que todo lo que hizo fue iniciar como el señor se llamaba Francis Galton, que fue como iniciar un exterminio, una especie de higiene genética, donde se exterminaban personas que tenían defectos físicos, que de pronto no eran de una raza como ellos la consideraban superior, anglosajona, blanca. Entonces, inclusive se llegaron a crear unos centros para este tipo de trabajo que se llamaba la eugenesia, que se llamaba Oficina de Registros Eugenésicos. Esto fue abierto por un señor llamado Charles Davenport. Esta oficina lo que hacía era simplemente impedir que las personas que ellos consideraban inferiores tuvieran hijos o se pudieran de pronto reproducir. Esto, entre muchas otras cosas que han ocurrido hoy en día acerca del racismo y acerca de la discriminación que ha existido, en donde la presunción de que muchos se creen mejores que otros, ya sea por la raza, por el color, en fin. Entonces, estas teorías que explican esto nos hacen ver cómo en la ciencia política y en la geopolítica es importante conocer todos los factores que han ocurrido en el mundo y que han generado precisamente en genocidios, matanzas, guerras y un sinnúmero de problemas alrededor del mundo. Muchas gracias.